Que Dios les bendiga a todos en esta noche. Es de verdad un hermoso privilegio poder de nuevo compartir con ustedes este espacio que dedicamos a estudiar la palabra del Señor. La semana pasada justamente estuvimos hablando, como lo hemos hecho en las semanas anteriores, acerca del tema general, la oración. Y justamente comentábamos acerca de las formas como podemos dirigirnos al Señor. La Biblia habla de varias formas, de varias maneras como nosotros podemos hablar con Dios. Y justamente hablábamos la semana pasada acerca de la oración de adoración y la oración de confesión. La Biblia, el apóstol Pablo escribiendo a la epístola a la iglesia de Tesalónica, en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, dice, orad sin cesar. Es decir, nosotros como iglesia del Señor tenemos el mandamiento de permanecer en oración. Sin embargo, muchas veces nos vemos que no tenemos que pedir, o a veces simplemente estamos haciendo peticiones delante del Señor. Y es aquí entonces cuando la Biblia nos enseña que nosotros podemos dirigirnos de diversas maneras. Ya vimos que nos podemos dirigir mediante adoración, que todos los hombres de Dios han sido extraordinarios adoradores y que en el cielo Dios está recibiendo permanentemente adoración. Y que obviamente una de las razones por las cuales Dios nos creó a nosotros es para adorarle, entonces nosotros también debemos expresar adoración permanentemente. También vimos que justamente porque somos seres humanos, seres falibles, estamos expuestos a desobedecer a Dios, tenemos un recurso extraordinario que es acercarnos a Dios mediante la oración de confesión, confesar nuestros pecados, pedir perdón y arrepentirnos. Al hacer esto, mis hermanos, podemos perfectamente obtener la gracia de nuestro Dios. Como lo dice el apóstol el apóstol Juan escribiendo en su primera epístola. Esta noche, mis hermanos, vamos a ver la tercera forma cómo nos debemos nosotros dirigir a Dios, y es la oración de intercesión. Interceder es orar en favor de otros para que reciban un bien o para que sean librados del mal. Es muy interesante, mis hermanos, yo lo he puesto en este orden, que antes que nosotros empecemos a pedir por nuestros propios deseos o por nuestros propios anhelos, que tengamos el espacio, que dediquemos espacio a pedir por las necesidades de otros. En otras palabras, debemos dedicar tiempo para orar por las necesidades y los deseos de otras personas, incluso aquellas que no conocemos. Jesús mencionó 3 razones por las cuales nosotros debemos hacer intercesión. La primera la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. Para recordarles de qué trata este pasaje, incluso ya en un estudio anterior hablábamos de uno de los milagros de Jesús, y se trata de la liberación del muchacho endemoniado. Y justamente en esta ocasión, Jesús justamente había estado en el monte de la transfiguración, venía con 3 de sus discípulos más cercanos, y llegaron a donde estaba el muchacho. Los otros 9 discípulos no habían podido echar fuera el demonio. Entonces el Señor les dice, en el versículo 28 y 29, cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí Jesús está dando a entender que para que algunas personas sean liberadas de espíritus malignos, nosotros debemos interceder mediante la oración y el ayuno. Otra razón por la cual Jesús dijo que teníamos que interceder es por la extensión del reino de Dios en los corazones mediante la dedicación de obreros. Recordarán ustedes ahí cerca en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos
35 al 38, Jesús dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y el versículo 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús está diciendo: intercedan ante el Padre para que pueda enviar obreros, para que hayan personas que dediquen su vida para la extensión del reino. Esta es la segunda razón por la cual Jesús dice que debemos orar. Y la tercera dice es que debemos interceder por aquellas personas que nos hacen mal. Mateo 5:44 lo dice. Eso es bien interesante, mis hermanos, porque Jesús vino a romper con el diseño, con el molde, con la costumbre que se tenía en ese tiempo. La ley hasta ese momento decía: amarás a tu amigo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero Jesús dijo lo siguiente en el versículo 44 de Mateo capítulo 5: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta es la tercera razón por la cual Jesús dijo que debíamos interceder. Entonces, mis hermanos, Jesús, que es nuestro Maestro y que nos dio el ejemplo, no solo nos explicó por quién debíamos interceder, sino que también intercedió. También Él nos da el ejemplo, y hay 4 ocasiones en las que se habla que Jesús hizo una oración de intercesión. Una de las oraciones de intercesión más importantes y más relevantes están en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Jesús está orando por sus discípulos. Jesús estaba orando por cada uno de ellos, y en uno de esos episodios le dice al Señor: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Jesús sabía lo que se avecinaba en el futuro cercano. Sabía que venía persecución, donde la fe de los discípulos iba a ser desafiada, y por eso Él hizo una oración de intercesión por ellos. Y en este mismo capítulo, esta es la segunda razón o el segundo ejemplo que Él nos da. Él intercede también por la iglesia, es decir, por todos aquellos que habíamos de creer por el mensaje de los discípulos. En el versículo 20 al 26 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús intercede por la iglesia, por todos aquellos que creímos en algún momento de la historia por el mensaje de esos primeros discípulos. La tercera vez o la tercera ocasión que vemos a Jesús intercediendo es por aquellos que lo clavaron en la cruz. En Lucas 23:34 dice: Padre, está orando al Padre y le dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esta es la tercera ocasión que vemos a Jesús dándonos el ejemplo de la intercesión. Y la cuarta ocasión es intercediendo por Pedro. Estaban cenando y los discípulos sabían que alguien les iba a entregar, y Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo voy a ir contigo hasta la muerte. El Señor le dijo: Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me vas a haber negado 3 veces. Y le dice: no, Señor. Le dice: no, ¿cómo es eso posible? Yo estoy dispuesto, más que todos estos, a defenderte aún con mi vida. Y el Señor le dijo: no, Pedro, tú me vas a negar. Y le dice lo siguiente, en el versículo 32 de Lucas 22. Lo vamos a leer. Lucas 22, capítulo 32, versículo 32, el Señor le dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, el Señor le estaba diciendo: Pedro, yo sé, me vas a negar, pero yo ya intercedí por ti para que tu fe no falte. Es decir, mis hermanos, el Señor nos enseñó, el Señor Jesús nos mostró que debemos interceder por otros.
Es decir, nos enseñó y nos mostró, nos enseñó y nos dio el ejemplo, como Él siempre hacía. Él primero explicaba, o normalmente hacía al revés, primero mostraba cómo hacer y luego daba la lección. Así que nosotros podemos aprender de Jesús también, a interceder por otros. Luego vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo al respecto. En la epístola a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El apóstol Pablo, mis hermanos, aquí habla de cuatro tipos de oraciones que nosotros podemos hacer. Y hay algo muy importante. Y la idea implícita que el apóstol Pablo da es que debemos pedir por todos los seres humanos, aún personas que nosotros no conocemos, aún personas que no están en nuestro entorno geográfico, pero debemos interceder por todos los seres humanos. Es decir, el apóstol Pablo le añade una dimensión todavía mayor. No solo intercedamos por los que están cerca de nosotros, sino por aún aquellos que no conocemos. En otras palabras, Pablo, siguiendo las instrucciones de su maestro, recalca la necesidad de orar por todos. Y puesto que el mandato de Pablo es orar por todos los hombres, significa que tenemos una larga lista de personas por las cuales interceder. El apóstol Santiago añade también otro grupo de personas por quien debemos interceder. En Santiago 5:14, vamos a leerlo, dice que debemos orar. Santiago 5:14 dice lo siguiente: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Es decir, aquí Santiago también habla que debemos orar por los enfermos, que debemos interceder por los enfermos. Entonces, cuando vemos lo que Jesús nos enseñó, lo que Pablo también nos enseñó y lo que Santiago, nos vamos a dar cuenta que tenemos una lista larga de personas por las cuales nosotros debemos interceder. Y entonces, mis hermanos, vamos a nuestra vida práctica, a nuestra vida diaria. Antes de pedir por nosotros, antes de presentarle a Dios mi lista de peticiones, yo puedo interceder por muchos otros. Y, por ejemplo, personalmente a mí me gusta, en primer lugar, pedir por mi familia cercana, por mi esposa, por mis hijas, por mis padres, que tengo la dicha de que están vivos, por mi hermano, por mis suegros, por mis cuñados, por todas las personas cercanas, por mi familia cercana, por mi familia lejana, por mis tíos, por mis abuelos políticos, mis abuelos, los padres de mi mamá y de mi papá ya no están vivos, pero mis abuelos políticos sí. Entonces, es bien interesante que nosotros podamos orar por esa familia cercana. Ora por los tuyos. Nosotros como esposos, como sacerdotes del hogar, somos llamados a interceder por nuestra familia. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión que el hombre, que Jesús tiene 3 ministerios y que el hombre, como imitando a Jesús, también tiene 3 ministerios dentro del hogar: el ministerio de rey, el ministerio de sacerdote y el ministerio de profeta. Ejercemos el ministerio de sacerdote cuando intercedemos por nuestra familia, intercedamos por los propios, intercedamos por los cercanos, intercedamos por aquella familia que no es cristiana. Nuestro pastor nos ha llamado a que nosotros debemos ser misioneros en nuestra familia, con esos parientes que no son cristianos. Dediquemos tiempo a ellos, dediquemos oración a ellos para que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por quiénes más podemos orar? Por los líderes, por nuestros pastores, por los líderes espirituales, específicamente por nuestro pastor, por todas las personas que tienen algún liderazgo dentro de la iglesia. Dediquemos tiempo a orar por ellos. De verdad, nuestro pastor lo ha manifestado, que cuando él sabe que nosotros estamos orando por él, él se siente muy feliz.
Y somos llamados nosotros a eso, a orar, a interceder por ellos. No saben la carga moral, espiritual que un pastor lleva sobre sus hombros. De verdad, mis hermanos, es un peso enorme y nosotros, mediante nuestras oraciones, podemos ayudarle intercediendo delante del Señor. ¿Por quiénes más podemos pedir? Por nuestra familia espiritual, por los hermanos, por aquellos, no solo por aquellos que están en nuestro grupo cercano, no solo por aquellos que pertenecen a nuestros ministerios, sino, hermanos, por todos los que estamos dentro de la iglesia. Ya lo hemos platicado, somos una familia. Y como familia debemos velar los unos por los otros. Es más, estamos puestos dentro de la congregación para servir, no para ser servidos por los demás. Entonces, sirvamos a los demás intercediendo por ellos, intercediendo por sus necesidades. También por quienes más, por los gobernantes, por las personas que están en autoridad. Es muy interesante, mis hermanos, que cuando el apóstol Pablo, en la epístola a Timoteo, en el capítulo 2, que leímos, capítulo 2, versículo 1, dice que hagamos peticiones, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, y luego pasa a decir que por los gobernantes. Es muy interesante porque en este momento la iglesia estaba bajo el yugo del Imperio Romano y estaban siendo perseguidos, estaban siendo sometidos duramente. Y el Señor dice, oren por ellos. Es muy interesante. Así que, mis hermanos, también tenemos una larga lista ahí que hacer. Y para finalizar, Pablo dice que debemos pedir por todos los hombres, es decir, debemos pedir por toda la humanidad. Debemos pedir no solo por nuestras autoridades políticas nacionales, sino también por las autoridades en todo el mundo. Es nuestro deber. Y por todos los hombres debemos elevar una oración de intercesión a Dios. De nuevo digo, antes que pedir por nuestros deseos, antes de pedir por nuestras necesidades, dediquemos tiempo a interceder por otros. Este es el tercer tipo de oración, mis hermanos, que podemos dedicar en nuestra práctica diaria como parte de nuestras disciplinas devocionales. Lo podemos hacer diariamente. El cuarto tipo de oración, mis hermanos, es el de peticiones. Ahora sí, es el momento en que nosotros sacamos nuestra lista de peticiones personales y presentamos delante de Dios nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros proyectos, nuestras necesidades, nuestras urgencias, todos nuestros deseos los presentamos delante del Señor. Con la certeza, mis hermanos, y esto es muy importante, que el Señor nos escucha. El Señor siempre nos escucha cuidadosa y atentamente, siempre. Cuando Él nos da la respuesta, ya lo mencioné en alguna ocasión anterior, Él tiene tres tipos de respuesta. Nos dice, sí, hijo mío, esta es la respuesta. O nos dice, no, hijo mío, la respuesta es no. O nos dice, espera, la respuesta es sí, pero espera todavía. Cuando nosotros venimos delante del Señor con nuestras propias peticiones, mis hermanos, debemos tener esa certeza, esa seguridad que Él nos escucha y que vamos a recibir una respuesta de Él. Ahora tenemos que aprender nosotros a escuchar esa respuesta. Muchas veces nos habla apenas en susurros, a veces nos habla muy, muy suave, a veces nos habla muy fuerte, a veces nos vuelve a hablar una y otra vez y nosotros como que no hacemos oídos a lo que el Señor nos está diciendo. Así que de nuevo tenemos que aprender a escuchar la respuesta del Señor. En la epístola que leíamos de 1 Timoteo 2:1, la palabra que se traduce como peticiones tiene un significado bien interesante, bien particular. Y en primer lugar, esa palabra significaba encontrarse con alguien, tener un encuentro casual con alguien. Posteriormente, esa palabra pasó a significar tener una conversación íntima con esa persona. Pero en el contexto en que Pablo la escribe, esa palabra ya tenía un significado mucho más profundo. Y era el acto especial de entrar a la presencia de un rey para someterle una petición. Eso es lo que Pablo dice cuando en 1 de Timoteo 2:1 dice,
exhorto ante todo que se hagan peticiones. Lo que Pablo está diciendo, exhorto ante todos a que tengan la capacidad, que tengan la seguridad de que pueden entrar no ante un rey terrenal, sino ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, sabiendo que Él les va a dar una respuesta. Esto nos dice mucho acerca de la oración. En primer lugar, nos dice que que el acceso a la presencia del Señor está abierto para todos y todos podemos presentarle al Señor nuestras peticiones. En segundo lugar, dice que la petición que le hacemos al Rey de Reyes, es decir, no hay nada que sea demasiado grande para Él, no hay nada que sea imposible. Es más, uno de los pasajes bíblicos dice, porque nada hay imposible para Dios todo es posible. Y si para Dios todo es posible, nosotros debemos tener esa seguridad. Entonces, estos dos elementos son muy importantes que debemos tomar en cuenta cuando hacemos nuestras peticiones, nuestras súplicas a Dios. Por lo tanto, debemos tener la confianza de entrar al trono de la gracia con nuestra lista de peticiones. Ahora sí, con nuestra lista de peticiones, sabiendo que Él nos oye y que nos atiende. Dice Hebreos 4:16. Lo vamos a leer. Hebreos 4:16 dice lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nosotros debemos tener esa confianza y debemos tener esa seguridad al acercarnos delante de Dios. Cuando hablamos de hacer nuestras peticiones, Jesús enseñó algunos elementos importantes que debemos tomar en cuenta. En primer lugar, Jesús dijo que oremos libremente, presentando delante de Dios todas nuestras peticiones. Es más, solo en el Padre Nuestro hay 6 peticiones. Solo en el Padre Nuestro hay 6 peticiones que nosotros debemos hacer. Primero, que el nombre de Dios sea santificado, que su reino venga, que sea hecha su voluntad, que haya provisión material de pan diariamente, que sean perdonados nuestros pecados y que seamos librados de la tentación. También Jesús enseñó, en segundo lugar, que las peticiones deben ser hechas en su nombre. Es decir, que no vamos bajo nuestros propios méritos, sino que vamos en el nombre de Jesús. Vamos a pedir, vamos a exponer delante de Dios nuestras peticiones, pero bajo los méritos de Cristo. En tercer lugar, Jesús enseñó que debemos ser persistentes. En Lucas 18, del 1 al 8, Jesús contó una parábola de una viuda que persistentemente fue a presentar su caso ante un juez que era muy injusto y que no quería hacerle caso. Pero la viuda fue tan persistente, pero tan insistente, que finalmente el juez le hizo caso no por ser la viuda, sino por su persistencia. Así que el Señor también nos enseñó que debemos ser persistentes en nuestra oración y en nuestra súplica. En cuarto lugar, Jesús dijo que debemos tener una posición de humildad y reconociendo que somos falibles y pecadores y que necesitamos su perdón permanentemente. Jesús contó una parábola de un publicano. En Lucas 18, del 10 al 14, se cuenta la parábola del fariseo y el publicano que fueron al templo. El fariseo fue con actitud de grandeza, con actitud de autosuficiencia delante de Dios. Sin embargo, el publicano no se atrevía ni siquiera a levantar la mirada, estaba por allá clamando a Dios. Y el Señor dijo que ese que estaba con una actitud de humildad, con una actitud de arrepentimiento, es el que había sido justificado. Y en quinto lugar, Jesús dijo que debemos tener fe para que todo lo que pedimos se va a realizar. Marcos 11:24 es un pasaje maravilloso que nosotros todos debemos tomar muy en cuenta. Marcos 11:24 dice lo siguiente: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Lo leo de nuevo. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es decir, Jesús nos enseñó que cuando nosotros vayamos a presentar nuestras peticiones delante de Dios, debemos ir con una fe sencilla, pero una fe genuina, que lo que hemos pedido lo vamos a recibir. Por lo tanto, mis hermanos,
es necesario que nosotros expongamos delante de Dios todas nuestras peticiones. Así que, para concluir, mis hermanos, el estudio de esta noche, recordemos que hemos hablado de dos tipos más de oración. En primer lugar, la oración de intercesión, donde antes de exponer nuestras necesidades, presentamos las necesidades y anhelos de todos los demás. Y finalmente, nosotros presentamos nuestras propias peticiones delante del Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Hagamos esto, mis hermanos, como parte de nuestro devocional diario. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.